En los últimos meses el mundo ha enfrentado un gran reto, y con él, la educación. ¿Habrán adquirido los estudiantes los aprendizajes esperados y necesarios para continuar su proceso de formación? ¿Cuál es el nivel de aprendizaje real alcanzado? ¿Cómo trabajar un repaso efectivo y práctico que asegure el alcance de los resultados? Ha llegado el momento de diagnosticar, planificar y atender las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. Es el momento de emprender juntos un regreso eficaz. Regreso Eficaz es un plan de repaso estructurado a través de una secuencia didáctica dividida en 3 momentos. Recuerda, para obtener un diagnóstico. Repasa, para revisar las competencias fundamentales. Realiza, para promover la práctica activa. Aplicamos esta secuencia sobre las competencias claves identificadas en todos los grados, concentrándonos en las áreas de español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Organizamos todo en un planificador web que permite la corrección automática de ítems y actividades digitales, conjugando el trabajo del estudiante en casa con el acompañamiento docente. En Santillana, somos conscientes del enorme desafío que los docentes, los colegios y las familias han enfrentado y reiteramos nuestro compromiso para ayudarlos en este proceso. Es por ello que hemos preparado una ruta para acompañarlos en un regreso eficaz, un buen inicio que asegure un desarrollo exitoso.
Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a nuestro especial de regreso a clase. Este especial que hemos pensado para poder apoyar la labor de nuestros docentes en este regreso a clases tan retador y que nos implica tener y traer nuevas metodologías, nuevas didácticas al aula. En compañía de nuestro aliado, la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, llegamos hoy a ustedes. Así que, bueno, sin más preámbulos, estamos saludando a todas las personas que se nos están conectando en estos momentos. Nos saludan desde Bogotá, desde Ecuador, se nos están uniendo, se nos unen desde Medellín, desde Pasto, desde Bogotá, desde La Guajira, que siempre han estado muy presentes. Un saludo para todos, esperamos que estén muy activos. Les recordamos enviándonos sus preguntas con el numeral Regreso a Clases 2021. Bueno, y hoy tenemos un tema muy interesante, muy interesante. Vamos a hablar de la innovación en la enseñanza del español y la literatura en tiempos de cambio. Cómo conectar, cómo lograr llamar la atención de nuestros estudiantes con en este nuevo contexto. Así que hoy nos acompaña, voy a presentar a nuestro invitado, nos acompaña Álvaro Rosa. Voy a contarles un poquito. Álvaro Rosa es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, España, y es doctor en Literatura Española y Teoría de la Literatura por la Universidad de Navarra, España. Totalmente comprometido con la docencia, ha trabajado en la Universidad de Navarra, la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla y la Universidad Internacional de La Rioja, por supuesto, donde ha impartido asignaturas relacionadas con las didácticas de la lengua y la literatura. Así que doy la bienvenida a Álvaro en esta tarde de martes. Bienvenido, Álvaro, a nuestro espacio de regreso a clases. Muchísimas gracias, Silvia. Muy amable por la presentación. Bueno, muchas gracias también a ti, Álvaro, por compartir este espacio con nosotros en tu noche de España, nuestra tarde colombiana. Sé que va a ser un espacio muy enriquecedor y aquí está este espacio totalmente para ti. Adelante. Y gracias a Santillana, Colombia, también. Pues me gustaría hablar de la innovación en el siglo XXI, ¿de acuerdo? Vamos a ver el título de la diapositiva. Innovación en la enseñanza del español y la literatura en tiempos de cambio. Estamos en un contexto complejo. Estamos inmersos en la pandemia del COVID y que ha azotado a todo el mundo. Nadie ha quedado libre pues de esta tragedia, ¿no? Y durante la primera ola, por lo menos aquí en España, supongo que habrá pasado también en este país amigo como es Colombia, muchos docentes se vieron sin recursos didácticos a la hora de llevarlas a cabo en el aula. Empezó pues una modalidad nueva, una modalidad de enseñanza de español de la literatura marcada por las nuevas tecnologías. Bueno, pues en esta conferencia quiero ver pues algunos conceptos relacionados con la innovación. Es decir, qué debe tener presente todo profesor para que sus clases realmente sean significativas, el aprendizaje sea profundo. Para ello voy a proponer pues una serie de conceptos, de metodologías, de apps aplicadas a la lengua y la literatura y por último finalizaré con un ejemplo, con dos ejemplos de innovación didáctica. A continuación, si le parece, puede pasar la diapositiva. ¿Qué es innovar? Innovar no solo es, lo podemos ver en esta presentación, es crear algo diferente y novedoso. Esto es importante. Es transformar ideas y conocimientos. Y el alumno ha de ser el centro del aprendizaje. Vamos a centrarnos en cada una de ellas. Si nosotros seguimos el paradigma de innovar, que sigue la enseñanza tradicional, podríamos ver que la clase es monótona. El profesor se limita solo a leer un libro de texto, el aprendizaje es memorístico y no se consigue lo que queremos, que es esa transferencia de conocimientos. Innovar, en su primera acepción, quiere decir hacer nuevo, de manera creativa, novedosa. Y nosotros nos vamos a situar, yo como docente en didáctica de la lengua y la literatura, en esta área. Vamos a intentar enfocar
para que innovemos de manera novedosa en el aula. ¿Cómo podremos transformar ideas y conocimientos? Pues con formación. Esta pequeña conferencia lo que pretende es daros ideas para que vuestras clases sean diferentes, porque quería resaltar una cuestión. La asignatura de lengua y literatura o de literatura y lengua española es muy dada a la transversalidad, es muy dada a la motivación y desgraciadamente muchas veces en el aula se consigue todo lo contrario. Y también querría poner el foco en el alumno como centro del aprendizaje. Ahora vamos a ver en qué no consistiría innovar. Si puede pasar, muy bien, muchas gracias. Innovar no es solo generar ideas nuevas, porque yo puedo crear nuevos enfoques, nuevas maneras de enseñar, pero sin ningún tipo de asimilación de aprendizaje. Tampoco es usar apps y TIC en el aula. Es decir, convertir en el aula una especie de salón de juegos. No, es mucho más, porque aplicar meramente las apps y las TIC en el aula sin una metodología clara, sin una intención pedagógica, se convierte en mera distracción. Y por último, no es copiar en su totalidad a otros. Innovar parte de ti. Tú conoces la clase, conoces el salón, conoces cuál es el contexto vivencial de tus alumnos. Es, por tanto, que no debes copiar a los demás, debes servirte de todos los aportes, pero con un sello personal. Si pueden pasar la siguiente diapositiva. Vale. Claro, ahora surge la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible innovar en clase de español y literatura? Es el objetivo de esta conferencia, ¿no? Ojalá aporte alguna idea útil, porque creo que como docentes tenemos que volver más motivados al aula después de esta situación tan compleja. Y sobre todo tenemos que ser conscientes del nuevo perfil del alumnado centennial, es decir, un alumno interconectado con Internet, las redes sociales y lo que desarrollaremos después bajo el concepto de cultura líquida y ya también empieza a nombrarse como gaseosa. Si puede pasar la siguiente diapositiva, vale. Entonces, para que haya innovación, en primer lugar tiene que haber pedagogías activas. El paradigma del constructivismo es bien conocido. Se trata de dar libertad al alumno, de que el alumno desarrolle sus inteligencias múltiples, que sea capaz de crear él, que conviva de manera cooperativa en el aula mediante metodologías, de ahí la siguiente diapositiva, cambio metodológico, que exige conocer este tipo de metodologías, es decir, el dictado, el libro de texto, la clase magistral, meramente memorística, tienen que ceder protagonismo a otras metodologías como el aula invertida o Flipped Classroom, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación. Estamos pensando en lengua y literatura, que no se nos olvide. Esta primera parte hay que decir que es un poco más teórica, pero nosotros tenemos que enfocar cómo conseguir esa clase invertida, ese aprendizaje cooperativo, ese aprendizaje basado en proyectos en nuestra asignatura, en nuestra materia. Por otra parte, las competencias clave. Según el perfil del país, ¿no? Aquí en España, pues se habla mucho del saber hacer, saber ser, de los contenidos, de las destrezas y de las actitudes. Pues ese saber que enfoca esa competencia lingüística, matemática, digital, de expresiones culturales, aprender a aprender. Pues en nuestra asignatura vamos a intentar potenciar la competencia lingüística. Y también la digital, estamos en un entorno totalmente tecnológico, así como la estética. Y en el uso de las TIC es muy importante la tecnología. Es verdad que muchas instituciones educativas no disponen de recursos tecnológicos quizá muy avanzados, pero ojalá sea como una tendencia ir poco a poco conectando con este perfil de alumnado centennial mediante el empleo de ordenadores, tabletas, apps, pizarra digital, plataformas. De todas maneras, estamos en el concepto de innovación. Querría decir que no es necesario disponer enteramente de nuevas tecnologías. Es posible innovar con la enseñanza tradicional. Por eso,
conozco la situación porque tengo el privilegio de dar clase a alumnos y alumnas colombianos y colombianas, y me cuentan pues que a veces pues, esa dificultad de, pues en el área geográfica donde viven, pues de conectarse a Internet. No pasa nada, es posible innovar con recursos, digamos, más rudimentarios. También es aprendizaje cooperativo, es innovación y también es intercambio de roles. Es decir, el profesor se convierte en guía del aprendizaje. No es solo un fiscal, no es solo un juez que va a dedicar a emplear una calificación. Y muy importante porque el alumno se convierte en protagonista, en agente, en constructor de su propio aprendizaje. Por tanto, esta es la innovación educativa del aula. En la siguiente diapositiva podemos desarrollar dos conceptos, que es muy importante a la hora de tener en cuenta, cualquier innovación. En primer lugar, la cultura sólida era la cultura que se almacenaba en bibliotecas, la cultura que se transmitía de generación en generación, era monolítica, era memorística. Bueno, pues estamos, ya lo dice Vaughan, estamos ante un concepto nuevo. Se pierden las fronteras de lo conceptual, rígido, marcado, y surgen nuevas metodologías, nuevos enfoques, se entremezclan muchas tendencias en la educación y digamos que el aprendizaje como que se va disolviendo. Ese es el concepto de cultura líquida. Y en la innovación hemos de saber que muchos alumnos están sumergidos en esta nueva manera de enseñar. Por tanto, el paradigma que toda innovación debe tener en cuenta es el de una cultura distinta, marcada por la inmediatez, marcada por las nuevas tecnologías. Por eso, si queremos innovar, tenemos que saber que estamos en el siglo XXI y que lo del siglo XX ya no vale. Sí se puede utilizar recursos, como veremos en los ejemplos prácticos. En la siguiente diapositiva vemos que innovar también, de alguna manera, significa transferir conocimientos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra asignatura, que por cierto tiene la lengua, el bello tesoro, ¿no? Patrimonio del castellano, tiene como elemento cultural, pues sirve para transferir cualquier tipo de conocimiento, ya sean conocimientos artísticos, filosóficos. Podemos servirnos de los géneros periodísticos, que tienen una gran utilidad didáctica, y también el mismo contexto de la pandemia nos puede servir para configurar una asignatura distinta. Una asignatura, digamos, que tiene como enfoque la realidad misma. Entonces, los alumnos, al asistir, al recibir, pues, esta educación en humanidades, en concreto en lengua, se sentirán motivados por la asignatura y no la verán como un aburrimiento. Si seguimos en la diapositiva, pues nos podemos preguntar la siguiente cuestión. En el contexto actual, ¿puede transformarse la didáctica del español y la literatura? Sí, se puede transformar. Y me gustaría que a partir de las siguientes diapositivas intentemos responder de manera práctica a estas cuestiones. Si puede, muchas gracias. Entonces, innovar significa liderar, innovar significa aprendizaje en conjunto en el aula, innovar significa el cambio de roles, innovar significa el enfoque competencial. En la siguiente diapositiva, si es tan amable, podemos ver, pues, en esta pequeña ilustración, cómo la innovación tiene que estar ligada a la calidad. No se trata de crear una cosa novedosa que distraiga, que sea entretenida, sino tiene que mirar al futuro. Tiene que estar transido de formación, de conocimiento. La educación entonces sí que avanza y la cualificación del alumnado hacia el mundo laboral es real, no es una utopía. Es decir, yo enseño, educo para crear un futuro mejor en mis alumnos y, por tanto, mi autoestima profesional mejora. Si es tan amable de pasar la siguiente, vale. Entonces, a la hora de innovar, hemos de tener en cuenta que se debe buscar siempre un fin didáctico. Es decir, ¿hay una conexión entre mi asignatura de lengua castellana y la realidad? Es decir, los problemas que planteo en clase, los contenidos, las actividades, ¿tienen una conexión con el entorno más inmediato? Si, por ejemplo, trabajo en una institución educativa en la selva, allí en Colombia o en alguna región, digamos, rural,
o con determinados problemas o determinada configuración familiar, social, cultural, no puedo estar ajeno a esto. Los alumnos deben conocer la lengua a través de su entorno, deben ver la cultura, su identidad. Una vez que conozca ese contexto, tendré que plantearme la metodología, pero no sin antes decir cuáles son los problemas que encuentro en el aula. Hay falencias en la comprensión escrita, la comprensión oral, hay desmotivación, hay atención a la diversidad. ¿Cómo es la educación literaria? ¿Los alumnos disfrutan leyendo literatura? Realmente la literatura es como un espejo, y allí en Colombia que tenéis tan grandes literatos, ¿no? Y tan grandes novelistas y poetas. Bueno, realmente me sirven de espejo para descubrir cómo soy yo y entender el mundo que me rodea. Eso es lo que se llama como busca un fin didáctico. También, si continúa, por favor, cabría preguntarse, ¿innovación es sinónimo de lectura? Pues sí. Todo lo que sea favorecer la lectura en el aula de distintas maneras es innovar, porque la lectura hace nuevo todo, porque una enseñanza sin lectura es una enseñanza sin espíritu crítico, es una enseñanza que se queda muy débil. Innovar significa poner el acento en los géneros periodísticos, en que los alumnos sepan elaborar en clase pues, entrevistas, que entrevisten a su contorno más inmediato y saquen conclusiones, que sepan hacer reportajes en el aula, que se sirvan de cartas al director, que, en fin, que hagan pequeños artículos de opinión. En definitiva, los géneros periodísticos están en la base de toda innovación porque nos acercan con la realidad. Innovar es conectar con la realidad. Innovar es favorecer la escritura personal, crear contextos de imaginación y de fantasía. Por tanto, todas las actividades encaminadas en el aula relacionadas con la escritura creativa serán muy bienvenidas. También, como hemos dicho, toda innovación es aprender para ser mejor, para insertarme mejor en el mundo laboral. Y también aprender no es solo adquirir conocimientos, es desarrollarme como persona, es saber descubrir, interpretar mis sentimientos y los de los demás, es tener inteligencia emocional, es saber que la nota en nuestras asignaturas no es solo una calificación numérica, que eso es una mera calificación. Nuestra evaluación tiene que ser innovadora, es decir, tiene que ser también un motivo de mejora personal. También innovar tiene que poner el acento en la expresión oral, quizá fomentando la importancia del debate y las exposiciones en el aula, dando pautas. En Colombia, pues sois pues, muy buenos oradores, ¿no? Pues ojalá sepáis desde el principio, desde que son muy chicos los alumnos, fomentar la expresión oral. Y el contexto de la COVID-19 nos hace innovar, porque estamos en una situación difícil, de cambio, y quizá la presencialidad, en muchos casos, me habéis comentado alumnos que he tenido de Colombia, que las clases tendrían que ser haciendo llamadas por el celular, ¿no? Ha sido una situación muy difícil, pero el COVID también, la COVID-19, mejor dicho, ha sido como una oportunidad para romper ya con este paradigma anterior y sumergirnos de lleno en un nuevo contexto educativo. Si puede pasar la siguiente diapositiva. Vale. Por tanto, tenemos que conectar, y esto es muy importante, la cultura con la identidad. Es decir, si tú vives en Cartagena de Indias, o en Pasto, o en Bogotá, o en Medellín, pues tendrás que conectar ese entorno colombiano con tu cultura, con tu identidad, con tu pueblo, con la diversidad que pueda haber de razas, de culturas, de etnias, ¿no? Y para ello, hemos dicho, innovar es conectar con la realidad, es realizar en clase de lengua y literatura pequeños proyectos, pues, por ejemplo, una antología de textos literarios que hacemos toda la clase, o, por ejemplo, elaborar un periódico digital, elaborar un taller de radio, ¿no? Y, claro, tenemos que superar el miedo de intentar dar siempre los contenidos de una manera totalmente uniforme y secuencial, de manera que primero voy al sustantivo, luego voy al verbo, al adverbio, luego voy a la gramática, luego voy a la literatura. Y lo que tenemos que conseguir es que todos esos contenidos estén interrelacionados con esa transversalidad y viendo que los contenidos no tienen sentido en tanto que se estudian de manera secuencial, sino se tienen que estudiar de una manera llamativa,
atractiva, innovadora. Por tanto, pequeños proyectos, conectarlos con las áreas humanísticas, como veremos en la actividad que propondremos de una práctica que he pensado sobre la evaluación innovadora en la poesía de Fray Luis de León. Bueno, y después, lo que hemos dicho, crear contextos de fantasía y creatividad. Una persona que sabe escribir, que sabe expresar sus sentimientos, que sabe hacer una descripción literaria, que es capaz de trabar un relato, creando nuevos contextos a partir, pues a lo mejor de unas palabras que el profesor le da en clase, una imagen, un sonido, es una persona que va a tener una sensibilidad distinta. También es el aprender en lengua, nos podemos servir e innovar con la nueva metodología del aprendizaje-servicio, que se trata de intentar conectar los contenidos de nuestra asignatura con la solidaridad. Es decir, si yo consigo crear un guión de teatro en el aula y después lo represento en un hospital o en una institución benéfica o un ancianato, creo que se llama, creo recordar, en Colombia, y si no, disculpad, aquí se llama residencia de ancianos, pues realmente la asignatura cambia de matiz. Por tanto, ponemos el acento en la condición situada, es decir, un aprendizaje vivencial y que el contexto cultural y la interacción social van de la mano. Y después debemos conocer las nuevas apps educativas que en esta conferencia mencionaré para que las conozcan y después, lógicamente, el formato de esta entrevista es difícil entrar pormenorizadamente en muchos aspectos, prefiero ver una visión panorámica, pero ustedes se quedarán con una serie de aplicaciones. Si es tan amable de pasar la siguiente diapositiva. Vale. Innovar también significa cambiarme a mí como docente. Nosotros no podemos ser profesores quemados. Aquí se dice en España, profesores desmotivados, que van al aula sin pasión. Por eso, para innovar, tenemos que cambiar nosotros. No puede haber una innovación en el alumno si no hay una innovación previa en el docente. ¿Eso en qué se traduce? En el sentido del humor. Tenemos que ir a clase alegres, porque vamos a tratar y vamos a enseñar a personas. Porque los alumnos son gente, los alumnos y las alumnas nos necesitan, porque están en edades decisivas y porque nosotros, igual que los sanitarios, en esta situación de pandemia son unos auténticos héroes, ¿no? Ahora están pues tantos hospitales saturados, etcétera. También el docente es un auténtico héroe de servicio callado, del día a día y en el aula, soportando, en el sentido de la palabra, a adolescentes, ¿no? Que tienen derecho de serlo. Entonces vamos a ser optimistas, vamos a ver nuestro día a día con alegría, pese a que las situaciones sean complejas como las que podemos ver actualmente. Entonces, de nuestra ilusión nacerá la innovación. Si no hay ilusión, no hay innovación. Y también otro paradigma importante es la paciencia. Tenemos que armarnos con muchas dosis de paciencia. Nuestros alumnos vuelvo a recalcar, son personas adolescentes. No se les puede pedir que se comporten como adultos. Les tenemos que ir educando con paciencia, pero sin perder la compostura. Y estar muy entusiasmado. Primero porque tenemos la asignatura, desde mi humilde punto de vista, más valiosa. Porque con la lengua se puede hacer cualquier cosa. Porque la lengua es el principal instrumento de transmisión cultural. Y si nosotros hacemos ese enfoque, ya hemos dicho, holístico, general, y no nos centramos solo en los contenidos, nuestra asignatura se desborda en posibilidades, en horizontes. Y después tenemos que ser muy profesionales a la hora de preparar las clases en el aula. No podemos dejarnos llevar por la rutina. Y precisamente conocemos el contexto, conocemos la situación de nuestros alumnos y no nos es indiferente. Y tenemos una vocación clara de servicio. De todo esto, de este servicio, sentido del humor, paciencia, entusiasmo y profesionalidad, surge la ilusión. Y la ilusión está muy ligada, es una consecuencia de la autoestima profesional. Es decir, en la medida que yo voy renovado, ya se lo suelo decir mucho a mis alumnos del máster aquí en UNIR, que tenemos que ir renovados a clase y tenemos que descansar. Yo me atrevería a decir que innovar también es desconectar cuando acaban las clases, dedicar tiempo a la familia, dedicar tiempo a mis hobbies, a mi descanso, a mi tranquilidad. Porque mens sana in corpore sano sería un contrasentido que el docente, por innovar, dedicara horas y horas en su domicilio, en su casa, sin descansar. Si es tan amable de pasar la siguiente diapositiva.
También la actitud del docente es decisiva para la innovación y se demuestra en la confianza. Tenemos que ser profesores que no humillan, profesores que le dan siempre una oportunidad a nuestros alumnos, que saben que se pueden equivocar. He impartido 7 años en clase en secundaria y en bachillerato, que vendría a ser hasta, creo, 10º grado en Colombia, quiero recordar, ¿no? Y he dado clase prácticamente en todas las etapas educativas de enseñanza media. Y si hay una cosa que me ha quedado clara es que nunca se puede etiquetar a nadie y que los alumnos quizá que nosotros vemos más desventajados pueden cambiar, siempre tienen una oportunidad. Y hay que tener confianza. Primero, para innovar, no solo es importante la confianza, también la ausencia de todo tipo de crítica. Debemos evitar criticar a nuestros compañeros de trabajo, a ninguna persona de la institución educativa, por supuesto a los padres ni a los alumnos. Nosotros somos positivos, nosotros no somos personas tóxicas, sino tratamos de formar una conexión con toda la comunidad educativa, porque nosotros si nos quitamos esa crítica que muchas veces nos reconcome por dentro y nos quita la ilusión y nos amarga, pues nuestra vida será distinta. Formación continua. Mirad, en España, supongo que en vuestro país pues pasará, hay asociaciones de profesores de didáctica de la lengua y literatura. Se generan congresos, hay páginas web, hay muchísimos. En el Edígoras pues podéis encontrar páginas web, ¿no? Y ahí pues podéis ver seminarios, recursos, herramientas, nuevos enfoques, materiales, nueva literatura aplicada a la lengua y la literatura. La formación está ahí. Lo que pasa es que, desgraciadamente, el docente, y me lo habéis comentado muchas veces en vuestro país, en Colombia, como a veces el profesor tiene que dar muchas asignaturas distintas y diversas, va corriendo de un lado para otro. Bueno, pues hay que intentar, en la medida de lo posible, serenarse un poco y decir, vamos a ver, voy a intentar por lo menos cada mes ver un par de conferencias en alguna buena web, ¿no? Didáctica. O voy a intentar participar una vez al año en un congreso donde yo exponga mis experiencias y me enriquezca con los aportes de los demás. O voy a leer buena bibliografía, ¿no? Sobre didáctica de la lengua y la literatura. Vale, por tanto, para innovar, la formación ha de ser continua. Tiene que haber orden. Es decir, el profesor tiene que tenerlo todo organizado a la hora de entrar, de salir de una aula a otra, a la hora de conocer los horarios, a la hora de preparar las clases. Debe fomentar la autoridad en el salón, en el aula, es decir, no puede permitir que haya faltas de disciplina. Si hay confianza, si hay preparación de clases, si el profesor sabe apoyarse en sus compañeros mediante un trabajo de equipo, y si descubre el poder oculto de la amabilidad, pues realmente ya se habrá dado el primer paso para la innovación. Fijaros, si no se dan estos requisitos que nos estamos mencionando, no serviría de nada innovar, porque será una realidad postiza, no será humana. Entonces, para que haya innovación tiene que haber humanidad. Si puede usted pasar la siguiente diapositiva. Vale. Entonces, el profesor de español y literatura innova, sí, es consciente de su misión, que ya lo hemos comentado, desarrolla una inquietud estética, es decir, tenemos que educar en lo bello, tenemos que los alumnos, lo incidiré después, descubran pues esa pasión hacia el mundo cotidiano, la belleza del día de hoy, porque a través del lenguaje literario accedemos al lenguaje de nuestra alma, accedemos al lenguaje de los demás y descubrimos un mundo realmente grandioso. Después, el buen profesor que innova de lengua y literatura orienta la materia a la realidad, es un excelente lector. Hemos de leer y por lo menos seleccionar una serie de libros de lectura, literatura juvenil o de grandes clásicos, y nosotros tenemos que disfrutar leyendo, porque si no disfrutamos con la literatura, con nuestras letras, con ese magnífico patrimonio que tenemos, que es la literatura hispanoamericana, que tenemos una joya, ¿no? Pues difícilmente los alumnos van a disfrutar de la literatura. Y tenemos que formarnos, investigar, porque se puede investigar en el aula, tanto los alumnos como el docente. Por eso es tan importante que los docentes, los profesores, se unan formando equipos, no solo a nivel de la institución, sino se pueden formar pequeños nodos o grupos o redes
de distintas instituciones, muchas veces interconectadas a miles y miles de kilómetros simplemente por las redes, por Internet. Y los contenidos se relacionan de manera coherente y, sobre todo, el gran profesor que innova deja siempre una profunda huella entre el alumnado. ¿Se puede pasar la siguiente? Vale. Bueno, pues a continuación me voy a detener en dos experiencias innovadoras. Una es la Agencia de Verificación de Noticias, que voy a desarrollar muy brevemente. Y otra sería la experiencia de Fray Luis de León. Antes de entrar en ella, querría decir que en nuestra asignatura sería innovar aplicar la lengua y la literatura a actividades relacionadas con el aprendizaje-servicio, lo que hemos dicho, que era una dramatización en el aula y representarla en una institución benéfica, fomentar pues, la ecología y la literatura, la Agenda 2030, ¿no? Que está tan de moda con los objetivos de desarrollo sostenible, educar para la paz, ¿vale? Educar en valores, eliminar la pobreza. Bueno, pues todos esos objetivos de desarrollo sostenible pues pueden ser la envoltura de nuestra asignatura, ¿no? Otra manera u otro campo, ¿no? grandioso para fomentar la innovación de nuestra asignatura es unir nuestro rico patrimonio. Seguro que en tu pueblo, en tu ciudad, en tu identidad hay leyendas, hay mitos, hay tradiciones, hay canciones populares, hay monumentos, hay bellos monumentos naturales, porque tenéis unos magníficos paisajes. Yo todavía no he tenido la dicha de verlos personalmente, pero lo que puedo ver en imágenes es que disfrutáis de un país, tenéis un paraíso, ¿no? Entonces, yo realmente conecto esto con la lengua y la literatura. Realmente hago talleres de escritura creativa en las que pongo en relieve historias ambientadas, pues, en zonas de selva, en zonas de costa, en el Pacífico, en el mar del Caribe, en la montaña, en zonas de frontera, ¿vale? Y evaluaciones innovadoras. Por tanto, hemos dicho unir el patrimonio con la literatura, ¿vale? Y ahora tenemos que evaluar de manera innovadora. Para evaluar de manera innovadora y novedosa, tenemos que romper ya esa idea de que evaluar es solo poner una calificación. Debates en clase, la expresión oral y transformar los géneros literarios, unirlos. Si yo hago un guión, redacto una historia y después la dramatizo, pues consigo unir la narrativa con el teatro. Y por tanto, la sensación es muchísimo más efectiva. Bueno, pues de la Agencia de Verificación de Noticias, porque me gustaría centrarme en un último aspecto, simplemente decir que estamos en una sociedad donde el espíritu crítico cada vez es más complicado por la desinformación. Muchas instituciones europeas, lo conozco, supongo que en la realidad de vuestro continente será lo mismo, tienen mucha preocupación por las fake news, es decir, aquellas noticias falsas. Durante la pandemia del coronavirus han surgido muchas, ¿no? Como que la lejía servía para combatir el coronavirus. Nada más ajeno a la realidad y peligroso. Bueno, pues lo que podemos conseguir en el aula y de manera innovadora es crear como una agencia de noticias en la que el profesor da pautas para que elaboren los alumnos reportajes en el aula, sean capaces de discernir cuál es una noticia falaz de una verdadera, cuál es una fuente solvente y cuál no. El profesor le daría las indicaciones y en distintas sesiones de trabajo los alumnos harían un pequeño reportaje sobre temas de actualidad, intentarían buscar fuentes, verificarlas y, por último, exponerlas de manera oral. Como veis, si mi clase de lengua y literatura por 1 o 2 días se convierte en una agencia de verificación de noticias, en un taller de radio, en una información televisiva, pues cambia de protagonismo. Si puede pasar la siguiente diapositiva. Vale. Antes de finalizar, esta diapositiva explicaría una experiencia de innovación educativa e introduciría un vídeo. Antes de empezar de expresar esa experiencia innovadora, querría decir que ya hay muchas aplicaciones, ya no hay excusa para no estar al día, educativas que pueden emplearse en la lengua española y literatura. Lo que tenéis sombreado en azul son apps que podríais utilizar en lengua y las que tenéis en un color más anaranjado son más propias de literatura.
mediante estas apps podemos conseguir crear entornos virtuales donde los alumnos pueden crear sus propias narraciones, donde los alumnos pueden crear blog, donde pueden realizar líneas de tiempo, por ejemplo, Timeline, pues sirve para ello. ¿Qué diferente sería, por ejemplo, dar el barroco o dar, por ejemplo, la literatura colonial o el romanticismo americano, ¿no? O el modernismo literario hispanoamericano, ¿no? Del que estáis tan familiarizados y la literatura ha dado pues tan grandes autores? Bueno, pues qué distinto sería si en vez de estudiarlo de manera memorística hacemos líneas de tiempo, cronologías, los alumnos lo saben hacer, también se puede hacer con Tiki-Toki, que sirve también para darle un enfoque multidimensional. O crear libros, Book Creator. Los alumnos crean sus propias composiciones y las comparten en línea. En el rimador.net podrán aprender a medir versos, reconocer estrofas, etc. Como veis o como ven, las posibilidades son infinitas, pero toca echar un poco de esfuerzo, un poquito de esfuerzo para ello. Bueno, pues a continuación voy a explicaros una experiencia innovadora que para ello querría poner el acento en que es posible enseñar literatura utilizando música, poesía, historia y literatura. Me van a perdonar, pero voy a leer un poema. Se trata de Fray Luis de León y voy a decir cómo podría ser esa experiencia innovadora. El poema lo dedica a un catedrático de música aquí en la Universidad de Salamanca, que era ciego, que se llamaba Francisco Salinas. Fray Luis de León, en este poema que voy a leer, lo que va a hacer es expresar qué siente el alma cuando Salinas, este maestro de música, empieza a tocar. Estamos en el Renacimiento, estamos en una época clásica y estamos sin recursos TIC. Lo digo porque esto se puede hacer en clase sin recursos TIC y es pura innovación. Bueno, voy a leerlo y dice: el aire se serena y viste de hermosura y luz no usada. Salinas, cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada. Ha empezado a tocar Salinas y empieza a vestirse el aire de hermosura y luz. Y continúa: a cuyo son divino, el alma, que en olvido está sumida, torna a cobrar el tino y la memoria perdida de su origen primera esclarecida. Es decir, al escuchar la música estamos en pleno platonismo, el alma sale de la cárcel del cuerpo y se eleva hacia la divinidad. Y descubre su verdadera identidad, que es allá arriba, en el mundo de las ideas. No sé si os acordáis del platonismo, ¿no? El mundo material es despreciable y el mundo de las ideas es lo que debe aspirar. Y como se conoce, en suerte y pensamiento se mejora. El oro desconoce, que el vulgo vil adora, la belleza caduca engañadora. Es decir, al escuchar esa música al alma, al elevarse, lo material ya le da igual. No está apegado a la belleza caduca engañadora. Traspasa el aire todo, hasta llegar a la más alta esfera. Y allí oye otro modo de no perecedera música, que es la fuente y la primera. Bueno, pues hemos de resaltar cómo en la concepción pitagórica y del universo, y tiene mucho que ver en el platonismo, el movimiento de las esferas, había 7, producía una armonía, producía música. Bueno, pues al escuchar este sonido del maestro magistral del maestro Salinas, el alma se eleva por todas las esferas hasta llegar a la última, que es Dios, que es el que mueve toda música. Y dice, y ya ve cómo el gran maestro, el alma, a que esta inmensa cítara aplicado, con movimiento diestro, produce el son sagrado con que este templo es sustentado. Y como está compuesta de números concordes, luego envía consonante respuesta y entre ambas, a porfía, se mezcla una dulcísima armonía. Llega la unión mística, la unión del alma con la divinidad gracias a la música. Y dice, aquí el alma navega por un mal de dulzura y finalmente en él ansí se anega, que ningún accidente, extraño y peregrino, oye y siente. Oh desmayo dichoso, oh muerte que das vida, oh dulce olvido, durás en tu reposo sin ser destituido, jamás a que esté bajo y vir sentido. Y continúa el poema. Entonces, lo que vamos a hacer, esta experiencia innovadora, va a constar de 4 partes. La primera, vamos a hablar de filosofía en el aula.
Vamos a explicar qué es el platonismo. Vamos a explicar qué quiere decir que el alma está en una cárcel del cuerpo. Vamos de alguna manera, tratar, un segundito, que tengo aquí un esquema que tengo preparado. Vamos a tratar de que los alumnos conozcan el pensamiento del hombre del siglo XVI. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo vamos a explicar en clase. Sin más, vamos a hacer una pequeña preparación, vamos a explicar cuáles son los principales rasgos del platonismo, que vendrá probablemente en cualquier libro de texto, cómo es la importancia del número y la música de las esferas, y vamos a hacer que los alumnos en casa graben ellos, con el consentimiento de los padres, unos vídeos explicativos en los que expliquen algunos de los aspectos en un par de minutos abordados en esta primera clase y lo conecten con la vida real. Por ejemplo, la cárcel del cuerpo, ¿no? Pues como a veces nosotros pues estamos como sujetos a las adicciones. Y fijaros, nos puede servir también pues para hablar de conductas de riesgo que se pueden prevenir en adolescentes, se puede hablar de tantas y tantas cosas. Esa sería la primera sesión. La siguiente sesión haría referencia a conectarlo con la historia. Es decir, en el libro de texto probablemente tengan un contexto histórico de una época literaria, en este caso concreto del Renacimiento. Hablará del contexto cultural del Renacimiento, hablará de cuáles son los autores más importantes. Vamos a utilizar Timeline o Prexy o Rememble o Tiki-Toki y vamos a hacer que los alumnos hagan un mapa conceptual en clase. Y si queremos y disponen de tecnologías, pues hagan una línea de tiempo. Para ello, a lo mejor el centro educativo debe hacer una pequeña inversión porque algunas de estas aplicaciones son de pago, pero entiendo que merecen la pena porque pueden ayudar y pueden beneficiar a muchos. Bueno, pues esta segunda sesión se realizaría un mapa conceptual, una línea de tiempo. Por último, bueno, habría la música. ¿Cómo podríamos? Quedan dos, la música y la literatura. La música, pues hablaríamos de qué es la armonía, ¿vale? De la música de las esferas. Y vamos a analizar en el aula, vamos a llenarnos de ese positivismo, de la música renacentista. El alumno se tiene que sumergir. Vamos a compartir un vídeo, espero hacerlo bien. A ver, si le puedes dar al inicio. Vale. Voy a compartir un momentito. A ver, un segundo. Álvaro, bueno, parece que no se nos está viendo en este momento el
vídeo que se está proyectando. A ver si desde producción nos lo pueden enviar directamente o Vale. si tenemos que hacerlo nuevamente desde la app. Vale, perdón, disculpe. No te preocupes, esto es lo que tiene el directo y es lo que pasa también en el día a día y en nuestras clases, por supuesto, ¿no? Sí. Pero a ver, entonces tengo que compartirlo, ¿no? No lo he llegado a compartir, por lo que veo, ¿no? ya lo voy a compartir si intentamos. Vale, voy a intentarlo de nuevo. Si usted me es tan amable de decir si lo estoy haciendo bien, ¿vale? Exacto. A ver, un momentito. Vale, un segundo. Bueno, no, es que no soy capaz. Es que a veces es lo que tienen también esas plataformas de streaming. Sí. Vamos entonces. No puedo decir el contenido y no habría problema. Sí, no. Lo tienes, si no, en un link. Ah, sí. Sí. Bueno, voy a intentarlo por última vez, a ver si hubiera suerte, porque, a ver. Vamos a intentarlo una vez más. Si no, pues podríamos compartir el link para que luego las personas que nos están acompañando y nuestros espectadores puedan verlo con más calma en una próxima oportunidad. Vale. Bueno, voy a buscarlo un momento y le paso el link, ¿vale? Vale, perfecto. Si no, vamos a ver si desde producción nos lo pueden poner. No sé si en producción lo tengo. Lo pasé, sí. Vale, entonces. Se lo voy a pasar de todas maneras, el link. A ver. Parece que ya se nos veía mejor, ya estábamos con imagen y con audio. Sí. Este sería el link, ¿de acuerdo? Y si quiere continúo, lo explico y que ya lo vean. Es muy sencillo, es un contexto de un motete renacentista donde se puede visualizar con imágenes, es bellísimo el vídeo, lo que es la armonía renacentista, lo que es la música, lo que es ese contenido que queremos ver en el poema. Es lo que me quería referir y que podría ser interesante. A ver si hubiera suerte. Sí, es este. Muchísimas gracias. Perfecto. Ya puede, si quiere, interrumpirlo. Sí, solo quería poner un ejemplo para que a partir de este motete renacentista el alumno asociara lo que es la música, ¿no? Que yo creo que es importante. Y por último, para ir finalizando, simplemente decir que esta experiencia innovadora combinaría filosofía, historia, música, que tendrían que hacer un relato creativo a partir de la audición de lo que hemos visto, ¿no? Y también una lectura poética en el aula. A través de, el profesor repartiría unas antologías de textos literarios y el alumno lo que tendría que hacer es, primero, interpretar el texto de Fray Luis de Leonor así entero y ya lo entendería en toda su dimensionalidad y después tendría que declamar poesía.
de manera que cada sesión se le puede puntuar. La primera de filosofía 2 puntos, que es ese vídeo explicativo, ese mapa conceptual, otros 2 puntos, ese relato creativo a partir de la audición de esa música renacentista, expresando un sentimiento simbólico que le evoca al alumno, pues podrían ser 3. Y esa lectura poética en el aula y comentario del texto de Fray Luis de León que acabamos de leer, pues podrían ser otros 5 puntos. Entonces, eso sería evaluar de manera innovadora. Solo se necesita un libro de texto, el poema de Fray Luis de León, un dispositivo móvil para grabar y una actividad relacionada con el motete y, por último, una antología de poemas renacentistas seleccionados previamente por el docente. Bueno, y ya la última diapositiva es simplemente agradecer a la editorial Santillana, Colombia, por esta oportunidad tan grande y ojalá, dentro de las limitaciones que supone, pues, que yo soy, pues, un enano a hombros de gigantes, ¿no? Porque supone, pues, tantas cosas buenas que se están diciendo y que yo simplemente quiero transmitir un poco. Me gustaría que contribuya, aunque sea mínimamente, en la mejora de la enseñanza del español y la literatura en tiempos de cambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Álvaro. De verdad, nos has dado hoy una clase magistral que podemos aplicar directamente al aula, directamente a las nuevas didácticas de la innovación, ¿no? Has hecho un llamado para que salgamos del aula justamente y contextualicemos los conocimientos, a unir el patrimonio con la historia. Has compartido tu pasión por la enseñanza de la lengua, del español, una pasión que compartimos también, por supuesto, porque para ti, como lo describes, es el principal instrumento de transmisión cultural y además nos permite conectar el entorno, conectar lo que estamos viviendo. Así que también lo que vemos hoy es un llamado desde una situación de pandemia que estamos viviendo para seguir innovando, para seguir aprovechando los recursos y para seguir fortaleciendo la humanidad, finalmente, con esto que nos has contado. El tiempo se nos agota, hay muchas preguntas, la gente, de verdad, los docentes están muy contentos con lo que han aprendido hoy. Obviamente estos espacios, la idea es seguir propiciándolos y seguir recibiendo todas estas estrategias, todas estas enseñanzas, seguir compartiendo todo este conocimiento. A ver, yo quería dar espacio a alguna preguntita que nos están haciendo, tenemos ya varias preguntas. Tú hablabas también de la incorporación de metodologías activas, ¿no? En estos momentos. Pero, ¿cómo lograr implementar metodologías activas donde el movimiento y el cuerpo se integran y se tienen que incorporar cuando tenemos a los niños sentados por largos periodos y sentados durante mucho tiempo? Claro, es un reto la configuración del aula, ¿no? En la que se encuentra mucho de nuestro alumnado, porque suelen ser, pues, clases muy estáticas, ¿no? Y es difícil, pues, romper esa monotonía. ¿Cómo lograrlo? Pues, cambiando de paradigma, proponiendo un cambio radical en la agrupación de clase, haciendo actividades grupales, saliendo de ese esquema rígido de que ahora tengo una clase, después otra y, sobre todo, fomentando la participación. Es decir, el alumno puede estar sentado, pero puede estar motivado. O sea, esto también es importante porque yo también soy consciente que a veces, pues, cuesta la disciplina en el aula, ¿no? Y no es fácil, pues, no se puede hacer un circo del aula, no se puede hacer un reality, ¿no? No, es imposible. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, tratar de realizar actividades cooperativas, intentar, pues, dinamizar la estructura del salón o del aula y ya está. Y pienso que de manera sencilla. Claro, y el reto ahora es mediado a través de las tecnologías y mediado a través de claro, ¿no? En esa aula virtual que tenemos hoy, ¿cómo hacerlo? Sí. Claro, entonces es ahora cuando nosotros tenemos que pensar, claro, que pensaba Hilda, disculpa, que te referías en el modelo de clase tradicional. Tenemos que pensar ahora, pues, pues qué recursos disponemos, es decir, si hay ordenadores en el aula, si hay posibilidades de irse a un aula habilitada para ello, si está tecnologizada digitalmente el salón o el aula, o simplemente muchas veces será salir de ella y descubrir experiencias que fomenten la alfabetización digital. Quiero decir, a lo mejor sería salir a hacer alguna visita
a centros punteros de nuestro entorno donde sí que se están tratando estas metodologías. ¿Cómo lo conseguiría? Pues es fundamental disponer de herramientas educativas, la que he explicado, ¿no? Sería muy bueno que la institución financiara pues alguna de estas, porque no todas son gratuitas, ¿no? Y ya con estos recursos, con estas aplicaciones, pues sí que se podrían hacer muchas cosas, ¿no? Sería bueno en algún momento poder tener un taller para nuestros docentes para que aprendan a utilizar todas estas herramientas que nos has presentado hoy, que suenan tan interesantes y de verdad que podamos ver cómo a través de la mediación tecnológica podemos también hacer que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan estar activos en su proceso de aprendizaje y puedan implicar el movimiento, el cuerpo mente sana en cuerpo sano, ¿no? ¿Cómo poder vincular esto? Es posible, es un reto que a veces no lo vemos tan tangible, tan fácil de lograr, pero bueno, para eso estamos, para poder explicar cómo hacerlo y llevarlo a buen puerto. ¿Correcto? Bueno, nos quedan unos minuticos a ver en alguna de las otras preguntas que me llamaba la atención tú hablabas también de la ilusión, despertar nuevamente la ilusión, cómo innovar es despertar esa ilusión, ¿no? Entonces, ¿cómo justamente despertar esa ilusión en un momento de agotamiento generalizado, donde vemos a los padres agotados, vemos a los estudiantes desmotivados, vemos el esfuerzo ingente que están haciendo los docentes y en general la conclusión es de agotamiento? ¿Cómo despertar la ilusión? Mira, muy sencillo. Agotados emocionalmente está toda la sociedad, está agotada en todos los estratos, ¿no? Estamos viviendo una situación inédita en nuestra historia. Las restricciones siguen abundando, la situación es precaria muchas veces en la docencia, ¿no? Y claro, todo esto incide directamente en nuestro estado mental, en nuestra motivación en el aula. Entonces, ¿cómo conseguir ilusionarnos? No olvidando la perspectiva fundamental de toda educación, que es el servicio a los demás. Si yo no olvido esa meta de que pese a todo, yo lo que quiero es crear un mundo mejor, creo transmitir valores, creo que esos alumnos son personas, aunque lo vean en pantallas de la computadora, ¿no? Si yo me doy cuenta de esto, si yo tengo esa vocación de servicio, de ayudar, pues las dificultades se convertirán en posibilidades, ¿no? Entonces yo creo que si no se tiene este enfoque, digamos, antropológico, es muy fácil dejarse llevar por la desilusión. Y después, también muy importante, Hilda, descansar, desconectar. Muchas veces estamos en nuestras casas, en nuestros hogares, trabajando, estando con la familia, a la vez, puede ser todo muy estresante. Entonces, para que volver a la ilusión hay que disfrutar de lo cotidiano. Y otro aspecto que puedo deciros, es que quizá, perdonad que os tutee aquí, es que en España tenemos efecto. Estamos en familia. Bueno, redescubrir la grandeza del ordinario, de levantarme, de estar con mi familia, de dar una clase, de explicar un poema, pues a lo mejor no puedo viajar, a lo mejor no puedo hacer grandes planes, pero sí puedo disfrutar de un amanecer, pues esos magníficos paisajes. O sea, disfrutar de lo que tenemos y disfrutar y la literatura y servirse de la literatura para conseguir esos cauces idóneos para recuperar la ilusión, que en el fondo es autoestima profesional. Bueno, aquí podríamos seguir avanzando, seguir compartiendo más ideas, más estrategias, pero el tiempo se nos agota. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañes, Álvaro, y que igualmente, muy amable. Con nuestros docentes, con nuestra comunidad. Ya me están diciendo que vamos a tener que ir cortando, pero pues seguimos con nuestro especial de regreso a clases para seguirlos apoyando. Vamos a intentar seguir respondiendo las preguntas a través de este chat, de todas las preguntas que nos están haciendo. Mañana continuaremos con nuestro especial de regreso a clases 2021, donde hablaremos del uso de las TIC en las matemáticas. Así que los profesores también que están impartiendo matemáticas, mañana seguiremos contando estrategias, recursos, didácticas para seguir complementando este aprendizaje de nuestros estudiantes. A Álvaro, a la Universidad Internacional de La Rioja UNIR, le damos un aplauso muy grande, le damos nuestro mayor agradecimiento por acompañarnos, por compartir no solo sus experiencias, sino su pasión, su ser, sus aprendizajes.
que esperamos seguir enriqueciendo a través de esta comunidad que estamos formando aquí. Agradecemos a todas las personas que se nos están conectando, que nos siguen en directo en este momento y que quieren seguir compartiéndonos sus dudas, sus preguntas. Aquí estamos para seguirlos acompañando y los esperamos mañana en un nuevo espacio de este especial llevado a cabo por La Rioja y Santillana. Una feliz tarde para todos. Para ti, Álvaro, feliz noche. Ya podrás descansar. Gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Adiós. Adiós. En los últimos meses el mundo ha enfrentado un gran reto, y con él, la educación. ¿Habrán adquirido los estudiantes los aprendizajes esperados y necesarios para continuar su proceso de formación? ¿Cuál es el nivel de aprendizaje real alcanzado? ¿Cómo trabajar un repaso efectivo y práctico que asegure el alcance de los resultados? Ha llegado el momento de diagnosticar, planificar y atender las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. Es el momento de emprender juntos un regreso eficaz. Regreso Eficaz es un plan de repaso estructurado a través de una secuencia didáctica dividida en 3 momentos. Recuerda, para obtener un diagnóstico. Repasa, para revisar las competencias fundamentales.
realiza. Para promover la práctica activa, aplicamos esta secuencia sobre las competencias claves identificadas en todos los grados, concentrándonos en las áreas de español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Organizamos todo en un planificador web que permite la corrección automática de ítems y actividades digitales, conjugando el trabajo del estudiante en casa con el acompañamiento docente. En Santillana, somos conscientes del enorme desafío que los docentes, los colegios y las familias han enfrentado y reiteramos nuestro compromiso para ayudarlos en este proceso. Es por ello que hemos preparado una ruta para acompañarlos en un regreso eficaz, un buen inicio que asegure un desarrollo exitoso.